¿Alguna vez te has preguntado cómo un conflicto antiguo pudo decidir el destino del mundo occidental? Hace más de 2000 años, dos superpotencias, Roma y Cartago, se enfrentaron en una lucha titánica por el control del Mediterráneo. Esta no fue una guerra cualquiera, fue la Guerra Mundial de la Antigüedad, una serie de conflictos tan épicos y brutales que sus ecos resuenan hasta hoy. En el centro de esta tormenta, un general cartaginés llamado Aníbal Barca juró odio eterno a Roma y llevó a cabo una de las hazañas militares más audaces de la historia. El destino del Mediterráneo sería decidido aquí, en una batalla de civilizaciones que cambiaría el curso de la historia para siempre. Para entender esta rivalidad, tenemos que viajar en el tiempo. Cartago, en la costa de la actual Túnez, era una potencia naval y comercial. Sus barcos dominaban las rutas marítimas, amasando una riqueza legendaria gracias al comercio de metales, textiles y otros bienes de lujo. Su imperio se extendía por el norte de África, España y las islas del Mediterráneo. Eran los amos indiscutibles del mar. Por otro lado, teníamos a Roma, en sus inicios, una república modesta en la península itálica, pero con una ambición sin límites y una máquina militar terrestre formidable, sus legiones. A medida que Roma se expandía por Italia, sus intereses chocaron inevitablemente con los de Cartago. Ambos querían lo mismo, el control total de Sicilia, una isla fértil y estratégicamente vital justo en medio de sus esferas de influencia. La tensión era palpable, era solo cuestión de tiempo antes de que la chispa encendiera la pradera. El Mediterráneo no era lo suficientemente grande para los dos. La primera chispa saltó en el año 264 a.C., dando inicio a la Primera Guerra Púnica. El campo de batalla principal fue Sicilia. Roma, una potencia terrestre, se enfrentaba a un desafío colosal: derrotar a la flota más poderosa del mundo. ¿Su solución? Una locura genial. Según cuentan las leyendas, los romanos encontraron un barco cartaginés naufragado, lo copiaron pieza por pieza y construyeron una flota entera desde cero en cuestión de meses. Pero no se detuvieron ahí. Sabían que no podían ganar en una batalla naval tradicional, así que inventaron un arma secreta, el Corvus, un puente de abordaje con un gancho de hierro que se clavaba en la cubierta del barco enemigo. De repente, una batalla naval se convertía en una batalla terrestre sobre el mar, donde sus legionarios eran invencibles. Tras más de 20 años de guerra agotadora, Roma salió victoriosa. Cartago fue humillada, perdió Sicilia y se vio forzada a pagar una indemnización de guerra masiva. Pero la humillación sembró la semilla de una venganza que sería legendaria. En Cartago, un general llamado Amílcar Barca, resentido por la derrota, hizo que su hijo de 9 años, Aníbal, pusiera su mano sobre un altar de sacrificios y jurara que siempre sería un enemigo de Roma. Esa promesa forjó a uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. Años después, ya como comandante, Aníbal decidió llevar la guerra al corazón de su enemigo de la manera más inesperada posible. En el año 218 a.C., comenzó la Segunda Guerra Púnica con una marcha que desafiaba la lógica: cruzar los Alpes en pleno invierno con un ejército de decenas de miles de hombres, y, sí, elefantes de guerra. Muchos murieron en el camino, pero los que sobrevivieron emergieron en el norte de Italia como un fantasma, sorprendiendo a los romanos, que lo esperaban por el sur. Lo que siguió fue una clase magistral de estrategia militar. Aníbal aniquiló a ejércitos romanos enteros en batallas como Trebia y el lago Trasimeno, usando emboscadas y tácticas brillantes. Pero su obra maestra fue la batalla de Cannas. Allí, con un ejército inferior en número, rodeó y masacró a una fuerza romana de casi 80.000 hombres. Fue la peor derrota en la historia de Roma. El pánico se apoderó de la ciudad. Aníbal estaba a sus puertas. Sin embargo, en una de las decisiones más debatidas de la historia, Aníbal no marchó sobre Roma, por falta de equipo de asedio, ¿o esperaba que los aliados de Roma la abandonaran? Nunca lo sabremos con certeza,
pero ese momento fue un punto de inflexión decisivo en la guerra. Roma estaba de rodillas, conmocionada y aterrorizada. Habían perdido a los mejores de sus ejércitos, pero Roma no se rendía, jamás. En su hora más oscura, nombraron a un dictador, Fabio Máximo, quien propuso una estrategia radical y controvertida: evitar a Aníbal a toda costa. En lugar de buscar una gran batalla campal que sabían que perderían las legiones de Fabio, se dedicaron a hostigar las líneas de suministro de Aníbal, a atacar a sus exploradores y a desgastar a su ejército poco a poco. Esta táctica de guerrilla, conocida como la estrategia fabiana, le valió a Fabio el apodo de el cunctator o el retrasador. Aunque impopular, esta estrategia salvó a Roma, dándole un tiempo precioso para reorganizarse, reclutar nuevas legiones y, lo más importante, para que surgiera un nuevo héroe, un joven general que había sobrevivido al desastre de Canas, un hombre que había estudiado a Aníbal y que estaba dispuesto a enfrentarlo con sus propias armas: Publio Cornelio Escipión. Escipión entendió que para derrotar a Aníbal, no podía seguir jugando a la defensiva, tenía que llevar la guerra al propio terreno de Cartago. Con una audacia que recordaba a la del propio Aníbal, Escipión invadió el norte de África. La jugada funcionó. Cartago, aterrorizada, llamó a Aníbal para que regresara a defender su hogar después de pasar 15 años invicto en suelo italiano. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. En el año 202 a.C., en la llanura de Sama, los dos mejores generales de su tiempo se vieron las caras. Aníbal con sus veteranos y sus últimos elefantes de guerra, Escipión con sus legiones disciplinadas y su caballería númida, antiguos aliados de Cartago que había logrado atraer a su bando. La batalla fue un duelo táctico legendario. Escipión logró neutralizar a los elefantes y, finalmente, su caballería rodeó al ejército de Aníbal, tal como Aníbal había hecho en Canas. La derrota fue total. Cartago había perdido la guerra. Aníbal, el enemigo implacable de Roma, había sido vencido. A pesar de la victoria, un sentimiento de paranoia persistió en Roma. Mientras Cartago existiera, aunque fuera debilitada, siempre sería una amenaza potencial. Un influyente senador, Catón el Viejo, terminaba cada uno de sus discursos, sin importar el tema, con la misma frase: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. 50 años después de la derrota de Aníbal, Roma encontró un pretexto para terminar el trabajo. En el 149 a.C., comenzó la Tercera Guerra Púnica. No fue una guerra, fue un exterminio. Los romanos sitiaron la ciudad durante 3 años. Los cartagineses, sabiendo que luchaban por su supervivencia, resistieron con una ferocidad desesperada, pero el final era inevitable. En el 146 a.C., las legiones irrumpieron en la ciudad y la arrasaron casa por casa durante días. La ciudad fue incendiada hasta los cimientos y, según la leyenda, los romanos araron la tierra y la sembraron con sal para que nada volviera a crecer allí. Cartago, la orgullosa rival de Roma, fue borrada del mapa. Con la aniquilación de Cartago, ya no quedaba nadie que pudiera desafiar el poder de Roma en el Mediterráneo. El mar se convirtió en el Mare Nostrum, nuestro mar. Roma pasó de ser una potencia itálica a ser el centro del mundo conocido, sentando las bases de un imperio que duraría siglos y que moldearía la civilización occidental de forma indeleble. La historia de Cartago se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre el destino de aquellos que se atreven a desafiar a Roma. Las guerras púnicas nos enseñan una lección atemporal: cuando las civilizaciones chocan con tal ferocidad, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Si te gustó este documental y quieres seguir explorando las historias más épicas de la humanidad, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.